44 años de autonomía responsable. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Noviembre 20, año 1976. Se funda la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Desde entonces ejerce su autonomía, lo que ha permitido realizar su visión y misión, contribuyendo a la transformación de la entidad y el país. Vivamos con orgullo y plena identidad el ser universitarios. Todos quienes nos acompañan hoy en nuestra tercera mesa del conversatorio La recuperación del pensamiento crítico entre la racionalidad neoliberal y los populismos. Y el día de hoy tengo el placer de estar junto con la doctora Elena Saola, una querida amiga intelectual mexicana de primer orden, y nuestro también muy querido amigo, el doctor Fernando Tenorio Tagle, será quien lleve la moderación de la sesión. Entonces, sin más, agradecemos a ambos su disposición para participar. Le cedo el uso de la palabra al señor moderador. Muchas gracias, señor rector de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Vamos a participar, si os parece bien, en primer lugar con la doctora Elena Saola, de quien se puede decir mucho. En ocasiones las personas dicen, es una persona multiconocida y no hay que decir nada, pero no va. Yo quiero resaltar algunos aspectos, porque Elena ha sido una investigadora de primer orden de manera mundial, no solo nacionalmente hablando. Ha trabajado para diversas instituciones fuera del país y dentro del país, y ha publicado, que es una envidia, pero deseada, muy querida Elena, más de 100 artículos y capítulos de libros, y además de sus propios libros que ha producido. Y como bien se sabe, me parece que el auditorio en este momento es básicamente mexicano, la medición que se hace, como en la primera acción decía Boaventura, tienes que publicar, tienes que hacer cosas porque así te van evaluando, ¿no? Y bueno, Elena se incorpora al Sistema Nacional de Investigadores, que es la institución de CONACYT que nos va evaluando lo que vamos haciendo. Y ella ha logrado, no en este año, sino poco antes, haber sido investigadora nacional en el más alto nivel, nivel 3, y para lograr ser investigador emérito se tienen que conseguir 3 evaluaciones consecutivas de este nombramiento, que las primeras 2 son de 5 años y la última me parece que es de 10 años. Pero como tenemos la ventaja de por reglamento de CONACYT, se puede extender hasta 15 años. Y mientras tanto, ella puede aplicar para ver si el sistema la considera emérita. Y emérita, Fernando. Claro, claro. Y siendo emérita, eso significa que ya no tienen que informar absolutamente nada y es para toda la vida, que esa es una pequeña trampa que nos da el CONACYT, porque cuando llegas a este nivel, hay para toda la vida, o sea, unas 2 décadas más y se acabó todo, ¿no? Cosas semejantes, pero eso significa un reconocimiento importantísimo nacionalmente hablando, lo cual se refleja también en su amplio prestigio internacional. Porque para ser investigador de nivel 3 y emérito es exigible que se convierta la persona en un referente obligado de manera mundial. Y por eso me complace mucho que Elena esté con nosotros platicando sobre en este conversatorio sobre el tema ya citado, porque aprenderemos, como seguimos haciéndolo todavía en nuestro tiempo, muchísimo de sus exposiciones. Así que, sin más, después de presentarla, me permito darle la palabra a nuestra querida doctora Elena. Muchísimas gracias, Luis, por esta invitación que me honra, y muchas gracias, Fernando, por tu amable presentación. Yo estoy muy contenta de poder estar esta tarde aquí para celebrar los 44 años de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Y bueno, iniciaré diciendo que no podría yo estar más de acuerdo con ese espíritu que se revela detrás del título de este encuentro, que habla de la necesidad de recuperar el pensamiento crítico más allá de la racionalidad neoliberal y de los populismos. Me parece que esta es una tarea que vale la pena emprender. También quiero partir señalando de que, bueno, nuestro país ya es un lugar común de decirlo tantas veces y todo el tiempo, de que sobre todo nuestro ambiente político, también académico de alguna manera, se haya atravesado por la polarización. Y yo quiero señalar sobre esto que me parece que este debate bipolar que tiende a colocarnos a todos solo en dos lugares, me parece que es un debate que produce demasiado ruido y que desafortunadamente lo que no nos permite es centrar nuestra atención en las cosas que valen la pena, que son los problemas que tiene el país y cuáles serían las propuestas que podemos formular desde la academia, pues para ver cómo vamos si no resolver, pues a tratar de atender de mejor manera los retos que nuestro país enfrenta. Entonces yo me disculpo doblemente, una, porque voy a centrarme en la situación de nuestro país, no lo haré como los expositores maravillosos de ayer que, bueno, exponían un marco tan amplio. Yo intento tener ese marco en el trasfondo, pero me ubicaré sobre todo en describir cuáles son los que considero yo los principales problemas que enfrenta hoy nuestro país, pues desde las áreas del conocimiento que nos ocupan a nosotros ciertamente, y también voy a hacer referencia a una propuesta de un proyecto, de un programa de construcción de paz que está, a mi gusto, muy bien desarrollado y en su momento voy a hablar de él. Entonces, comenzaré con esta primera parte y bueno, yo estoy haciendo caso a lo que Luis me invitó a hablar, si no entendí mal que me propuso hablar de este tema. Pero bueno, esta primera parte sobre los problemas sustantivos a mi manera de ver, mencionaría los siguientes. Muchos no hace falta ni siquiera profundizar, solamente dejarlos allí anotados, porque bueno, todos estamos más o menos enterados de cuál es esta coyuntura que atravesamos, pero vale la pena, aunque sea puntuarla, aunque sea hacer trazos muy generales para describir este problema, ¿no? Decir, por ejemplo, el día de hoy, la Comisión Europea emitió un informe en la que habla de 17 crisis olvidadas o 17 países que enfrentan situaciones de crisis que han sido olvidadas y entre esos 17 países coloca a México por muchas razones, ¿no? Pero también otro punto para situarnos, cabe decir que desde la perspectiva del Banco Mundial y de quienes han estudiado la situación desde el punto de vista de la violencia crónica, según el Banco Mundial, 25% de los países del mundo viven en contextos de violencia crónica. Y lo que esto significa, y perdón que tengo que seguir mis notas, porque si no me disperso, así que tengo que ir con mis notas al lado. Lo que esto significa son altos niveles de violencia con conflictos de largo plazo que lo que hacen, y es allí donde, bueno, por lo menos constituye mi foco de atención por desviación profesional como antropóloga, pues lo que hace es afectar las relaciones sociales, los vínculos sociales, y lo que hace es también debilitar la democracia y pervertir la práctica de la ciudadanía. Esto sería
Hay que decir también sobre esta manera de enfocar la situación que otro problema que tenemos en los últimos años por todo esto que ha estado atravesando nuestro país es que no hemos sido capaces y ni siquiera encontramos un nombre o una categoría para describir, para tipificar qué es la situación que enfrenta nuestro país. Por supuesto que Calderón hizo su esfuerzo al llamarle, muy desafortunado, por cierto, guerra contra el narcotráfico, pero tampoco es claro si vivimos en una situación de conflicto interno o no, y hay otra discusión entre diferentes grupos que hablan si en nuestro país configura o no, se han cometido crímenes de lesa humanidad o no, y con los mismos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, hay quienes consideran que sí se tipifican estos crímenes de lesa humanidad y hay otros que consideran que no. Ahí está un debate, ahí estamos atorados y bueno, a lo mejor una manera de avanzar en desatorar sí sería que pudiéramos darle nombre a esta situación que enfrentamos, ¿no? No sé si eso ayudaría a avanzar, pero tal vez. Otro tema que me interesa plantear es uno reciente de este libro que han escrito Guillermo Trejo y Sandra Levy, que se llama Votes, Drugs and Violence, Votos, Drogas y Violencia, en donde estos autores recogen, pero con una minuciosidad verdaderamente muy talentosa, sostienen la tesis de que en realidad el escalamiento de la violencia en nuestro país puede verse como el resultado de las dificultades que puede generar un proceso de transición a la democracia, que ya sabemos que nuestro proceso de transición a la democracia ha sido, pues de alguna manera fallido o inacabado, como le queramos decir. Pero ellos, esta tesis ya se había mencionado antes, se había mencionado básicamente como una hipótesis, pero no se había logrado probar. Y ellos se dan a la tarea de hacer un estudio súper minucioso, municipio por municipio del país, sobre todo de aquellos que tuvieron un brinco brutal en la violencia, y ellos comprueban que precisamente en aquellos municipios donde tuvo lugar la alternancia, es en aquellos municipios donde se observa un mayor escalamiento de la violencia. Esto lo comprueban con datos, con un análisis numérico de esos que yo no sé hacer, pero que ellos sí hacen muy bien. Entonces, no es solo una hipótesis, son datos y la explicación va un poquito más allá. Dice, lo que pasa es que en México esta transición se llevó a cabo sin adoptar reformas en el ejército, ni en el servicio secreto, ni en las instituciones de justicia. Él dice, teníamos un ejército que había cometido históricamente hechos atroces. ¿Y qué pasó con la transición a la democracia? O sea, dice, estaba todo concentrado monolíticamente y había pactos con el crimen organizado que funcionaban perfectamente bien con la participación, como ya lo sabemos y lo seguimos sabiendo, de políticos, de empresarios. No es que los criminales por un lado y la legalidad por el otro, no, todo esto ha estado así tejido, pero el hecho es que dice que esto es lo que generó inestabilidad, esta pérdida de este control monolítico por parte de un partido que gobernaba. Y dice, la competencia y la alternancia afectaron esa alianza. Ellos tal cual relatan, y lo hemos escuchado también muchas veces, que en los 80 había solamente 4 carteles en nuestro país que estaban pues casi en perfecta armonía, había equilibrio, no había este descontrol absoluto ni esta guerra entre carteles. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio y se produce la alternancia en el poder, pero sobre todo a raíz de que había un ejército que cometía esas prácticas atroces, que no se transformó, pero que sí fue empoderado y se le hizo participar
en esta mal llamada lucha o guerra contra el narcotráfico. Ese ejército con esas características y esas instituciones de justicia que venían de mucho tiempo atrás, pero la transición democrática no las tocó, las dejó intactas. Y ya sabemos hoy, de acuerdo con Crisis Group, este grupo que analiza conflictos en muchos lados del mundo, hoy en día ellos dicen que han podido rastrear la existencia de más de 400 grupos organizados de crimen, quizás no todos del mismo nivel, pero sí, si se habla, si no son 400, ellos dicen tener el nombre de 400, pues serán 200, lo que sea. Y este es un salto, pues absolutamente significativo, porque dice, lo que hace es que entonces, al crecer esta competencia tan grande entre estos grupos, hizo que cada grupo tuviera el incentivo para crear sus propios ejércitos. Y esto es lo que, pues sí, produjo la guerra enfrentados a un ejército con las características que ya dije. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los resultados tremendos de esta situación? Pues ya lo sabemos, una manera de medir todo esto es el incremento notable de los homicidios. Sabemos que entre 2007 y 2019 se han cometido más de 300,000 homicidios, más que eso ya rebasa. No se lleva ya la contabilidad como se llevó durante algunos años de cuántos de estos pueden deberse a enfrentamientos con el crimen organizado y autoridades, pero se estima que aproximadamente la mitad de estos homicidios han sido producidos en un contexto así. Sabemos también, y estos son como cifras que nos hablan de ese diagnóstico, 90% de los homicidios queda impune. Sin embargo, en 2007, cuando inició toda esta política, quedaba impune el 55% de los homicidios. Hoy día, el 90%. El promedio en el mundo de impunidad de los homicidios es de 35%. Es decir, estamos casi 3 veces más. Bueno, ¿qué es otro de los problemas que podemos caracterizar de esta realidad? Pues cierto, la militarización. Y desde luego que sí preocupa y preocupa mucho el papel que específicamente, bueno, ya vemos desde los gobiernos anteriores, pero este gobierno ha asignado y lo ha colocado en una posición de poder político, de poder económico, que el ejército no tan fácil va a soltar. Pero no solamente eso, es decir, al tiempo que se ha colocado al ejército en ese lugar, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer? No se han fortalecido ni se han creado instituciones civiles de policía que estén a la altura. Siempre se nos está diciendo, bueno, es que esas policías fueron penetradas, no sirven, están al servicio del crimen. Pero en lugar de darse la tarea de corregir ese problema, todo ha sido la excusa para otorgar todo el poder y para dar las tareas de seguridad a los militares que, como sabemos, pues no es su función, es un papel que están ejerciendo de manera extraconstitucional, a pesar de que existan decretos que los facultan, decretos que no pueden estar por encima de nuestra Constitución. E inclusive lo que podemos decir es que a pesar de que el presidente habla, y no dudo en ningún momento de su intención, de su interés y de su deseo de pacificar el país. Y es cierto que probablemente sí les da mucho más órdenes a ese ejército de que no maten tan indiscriminadamente como lo venían haciendo, pero el hecho es que, por ejemplo, en este año han sido oficialmente contabilizadas en este año 45 masacres, si tomamos en cuenta los casos de 5 o más asesinatos, o 479 si consideramos esos asesinatos de 3
o más personas. Es decir, masacres siguen ocurriendo, lo mismo que desapariciones. Entonces, de la mano con esta militarización, no podemos ignorar el panorama desolador en derechos humanos, con crímenes que sí considero pueden y deben ser tipificados como crímenes de lesa humanidad, y ya lo han señalado así diversos estudios y diversas organizaciones en las que señalan que son responsables de esos crímenes no solo agentes del Estado, sino también algunos grupos del crimen organizado también han cometido esa clase de hechos. Sabemos que al día de hoy hay por lo menos 80,000 desaparecidos, pero esa contabilidad no lleva en cuenta a todos los estados, o sea, ronda quizás como en 100,000 desaparecidos, sabemos mínimamente 350,000 desplazados, pero ¿cuántos miles de casos de tortura, de ejecuciones y de detenciones arbitrarias, de heridos y que constituyen prácticas generalizadas y sistemáticas, son patrones de actuación cotidianas de las fuerzas del orden que no son llamados a rendir cuentas por estos actos? Entonces, aquí se genera, voy como saltando de un tema a otro, pero que están encadenados. Aquí se genera otro punto, y es el tema de la muy grave desatención a las víctimas. Por más que existen leyes, por más que existen comisiones de búsqueda y ciertamente muchísimas organizaciones de familiares que sean los que se han tenido que organizar por su cuenta ante la falta de respuestas por parte del Estado, son los familiares los que están abocados a buscar a sus seres queridos, a investigar cómo y en qué circunstancias desaparecieron ante la absoluta carencia de respuesta por parte de las autoridades. Aquí quiero traer a cuenta lo que, por ejemplo, un teórico estupendo, Vladimir Safatle, ha descrito cuando dice que considera que en los márgenes del capitalismo se muestran los dispositivos que organizan la vida y también la muerte, que no afectan igual a todos los sectores de la población, como ocurre muy claramente, y lo vemos todos los días, en el caso de los desaparecidos. Existe un dualismo ontológico, dice él, que define dos tipos de sujetos. Unos son reconocidos como personas y si mueren, hay duelo, hay una historia que contar, hay un nombre, pero hay otros que son tratados como cosas y si mueren son solo números, pasan a ser una estadística, no hay duelo ni hay historia, solo se dice desaparecieron tantos como yo misma acabo de hacerlo y son solo una cifra. Esto, según Safatle, es también una expresión de las viejas estructuras colonialistas de la sociedad de esclavos que hacían esta distinción entre dos tipos de personas en la sociedad. Paso a otro tema que forma parte ineludiblemente de este escenario tan terrible, que es la violencia hacia las mujeres. Bueno, no es nueva. Lo que es nuevo es el salto cuantitativo, cualitativo, brutal que ha tenido en los últimos tiempos en nuestro país. Sabemos que el 2019 fue el año más violento para las mujeres en 30 años, de acuerdo con cifras del INEGI. Representan 10.6% de todos los homicidios de 2019, es decir, un promedio de 11 casos al día de homicidios, pero también hay feminicidios que están absolutamente subregistrados y también es una cifra que ha escalado en el país. Pero no son ni siquiera las únicas formas de violencia que han sufrido las mujeres y que se han incrementado entre 2016 y hasta la fecha, que se han contado 37.988 lesiones dolosas, 146 secuestros, 986 casos de corrupción de menores, 297 casos de trata de personas y 143,000 casos de violencia familiar que tan solo en este año
han brincado en un 45%. Este tema de la trata y la desaparición de jovencitas es algo que verdaderamente a mí me rompe el corazón y me lo rompe todos los días, porque es una cosa que sigue escalando brutalmente y es algo que además he hablado con Luis a propósito de la situación de Tlaxcala. Pero hay estados como el Estado de México, donde diario desaparecen jovencitas con el mismo perfil, 14, 15, 16 años, y se sabe que son llevadas para la trata o bien sus cuerpos aparecen desmembrados. Esto es una situación verdaderamente, bueno, dolorosísima, terrible, y que no puede explicarse de otra manera, sabiendo que las redes de trata llevan tanto tiempo operando. ¿Cómo es posible que no hay manera de parar este fenómeno? Hay una incapacidad, pero más bien hay una incomplicidad, una falta de voluntad por parte de las autoridades y un escalamiento de estos grupos capaces de hacer cuanta cosa porque no hay límites que lo detengan. Paso a otro tema que está, insisto, vinculado el uno con el otro: infancia. Esta semana acaba de presentar su informe sobre la situación de la infancia UNICEF. Mínimos datos generales que nos dice este reporte. Nos dice que 6 de cada 10 niños menores de 14 años sufrieron algún tipo de violencia durante 2019. También que 4 niños o adolescentes son asesinados cada día. 4 niños o adolescentes, y también los estamos encontrando en la carretera, en los basureros, en la montaña, los cuerpos de estos niños destrozados. Pero también hay que considerar que en materia educativa, 80% de los estudiantes de sexto de primaria no alcanzaron los aprendizajes esperados para su nivel escolar. 80%. ¿Qué quiere decir? Que desestimamos la calidad, no nos importa la calidad de la educación que estos niños reciben. Y la otra cosa, que la mitad de niños y adolescentes continúan viviendo en situación de pobreza, como hace años continúan viviendo en situación de pobreza, y también que 60% carece de seguridad social. Rápidamente, ¿me das unos minutitos para que acabe esto? ¿Sí? Gracias. Acabo esta parte y ya luego llegamos a las propuestas, pero acabo este escenario. Para hablar del sistema de justicia, hay un diagnóstico reciente que nos ofrece una organización que también ha estado persistentemente siguiendo cada uno de los indicadores, recogiéndolos estado por estado. ¿Cuál es ahora sí, estado, valga la redundancia, el estado del sistema de justicia? Pues lo que sabemos, 92% de los delitos no se denuncian. Sin embargo, en los últimos dos años ha habido 352 propuestas para reformar el sistema de justicia penal. La gran mayoría de estas propuestas es para dotar de más facultades a las autoridades, mientras que 78% han sido para reducir los derechos de las personas y 14% han sido para incorporar más delitos a la prisión preventiva. Hoy, así está. Entonces, estos y otros datos llevan a esta organización y a un montón de expertos a concluir que la reforma al sistema de justicia penal está en asedio, por lo que es necesario rechazar el populismo penal y el regreso del sistema autoritario. También resulta significativo simplemente analizar los presupuestos. Ya nos dice cuál es la prioridad del gobierno. Del total de presupuesto asignado a seguridad pública, solo 25% se va a las fiscalías, pero imagínense, solo 1% a la defensa y 0.6 a las víctimas. Es decir, tenemos un sistema de justicia sin abogados. Díganme si eso es un sistema de justicia donde no hay defensa para la gente que no puede costearla, ¿no?
rápidamente voy al tema de la situación del sistema penitenciario. Es una tragedia más a esta cadena de tragedias. Hay que señalar que México, aquí sí, curiosamente, porque se apartaba del contexto latinoamericano, donde lo que observamos es el crecimiento de la población penitenciaria durante los últimos años. México, a raíz de la aprobación del sistema de justicia penal acusatorio, había logrado reducir su población penitenciaria en 22%, esto hasta el año pasado. O sea, wow, vaya, una buena noticia, había logrado, llegamos en 2014 a la máxima población penitenciaria, 255,000, el año pasado teníamos 199,000, pero adivinen qué, en este año de pandemia, precisamente en el año en que todos los países del mundo hicieron un esfuerzo consistente por reducir su población penitenciaria, países incluso como Turquía, Irán, Afganistán, o sea, países parecidos al nuestro, no estoy hablando de países superdesarrollados, redujeron su población penitenciaria hasta en un 30% y nosotros la incrementamos, ya vamos otra vez para arriba, en un contexto de pandemia donde hay multitud de casos de contagio y de muerte que tampoco se informan debidamente. Y no se informan, bueno, pues porque nunca las autoridades penitenciarias han sido transparentes, nunca han sentido que tienen que rendir cuentas, nunca han supuesto que forman parte de una cadena de autoridades en el país que son responsables también de la seguridad, porque en la medida que tratan a la gente como lo tratan, esa gente sale con múltiples carencias, con múltiples deficiencias y con una dificultad para incorporarse a la vida social. Bueno, todo esto, ya dejo eso porque si no, no paro. Si me meten al sistema penitenciario, no salgo de allí, ya lo saben. Y bueno, por último, sabemos cuál es el entorno en cuanto al tema de la pobreza debido a la pandemia. Ya lo sabemos que el cálculo, la estimación es que como resultado de la pandemia, pero habría que también decir no solo de la pandemia en sí misma, sino de la manera como todos los sectores y el gobierno responden a esa pandemia, y eso se sabe que traerá como resultado, eso es lo que se prevé, 12.2 millones más de personas en situación de pobreza, de las cuales 6.6 serán de pobreza extrema y 5.6 de pobreza moderada. Voy terminando con esta parte. Bueno, ante este escenario sabemos que con frecuencia el gobierno actual ha señalado que uno de sus objetivos principales es la recuperación de la paz. Inclusive antes de iniciar sus tareas, propuso un plan de paz y habló de justicia transicional, de amnistía, de muchas cosas que en el fondo o no tenía mucha idea de qué es lo que implicaba hacer un verdadero programa, centrar un gobierno en torno a una agenda de construcción de paz. Yo no creo que haya sido una mala intención dejar eso de lado, el hecho es que lo dejó. Y yo creo que lo dejó porque no tenía claro en qué consistía eso y lo que implicaba, y porque cuando llegó, por una razón o por otra, cada quien puede imaginarlo o suponerlo, pues el hecho es que si el presidente había dicho que no iba a dejar el poder en manos de los militares, en los hechos eso es lo que ha hecho, se dio el poder a los militares y digamos que abandonó toda esa agenda. Había habido incluso promesas en las cuales había señalado que no habría límites para la búsqueda de desaparecidos. Bueno, ahora todas esas organizaciones de búsqueda de desaparecidos, la Comisión de Atención a Víctimas y tantos otros, están absolutamente desfondados, sin ningún apoyo,
como que no está en el radar, no está como una prioridad, se ha abocado a otras cosas que también serán importantes, pero el hecho es que este tema de construcción de paz quedó en un enunciado, en una buena intención, que no se ha buscado darle sustancia. Y como sabemos, y este es el tema que luego voy a desarrollar en mi segunda intervención, las operaciones de paz no consisten tanto en centrar sus acciones en acabar con la violencia, sino el reto principal es poder generar órdenes autosostenibles. Esto de la sostenibilidad, eso es lo que cuenta, porque no vale la pena reducir solo los índices de homicidio y que todo siga igual. No, hay un montón de cosas que reducir, que atender, para hacer un verdadero programa de construir de paz. Entonces, estos procesos de construcción de paz requieren de estrategias que reparen divisiones sociales profundas que subyacen a la violencia, y esto es lo que me va a llevar luego a la segunda parte. Gracias. Perdón si me pasé. No, está perfectamente bien. Tenemos muchísimo tiempo, no te preocupes por eso. Y qué bueno que lo tenemos para escucharte y conocer toda esta información que nos estás proporcionando. Bueno, como bien se aprecia y lo enunció Elena, ha focalizado en nuestro país, que puede ser reproducido en muchos otros países, ¿no? Yo tengo una complicación ahí. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, por el último tema que trataste, ¿no? El penúltimo, la cuestión penitenciaria. En la Unión Europea, según los datos estadísticos hechos por nuestros colegas intelectuales, me refiero a Luis Ramón Ruiz de la Universidad de Cádiz o Dario Melosi de Bolonia, cuando hacen sus cuentas, seguramente son artículos un poco antiguos, pero de este siglo, hacen sus cuentas y afirman el 90% de las personas que están en las cárceles son extracomunitarios, o sea, no pertenecen a la Unión Europea, pero la mayoría de ellos son africanos y latinoamericanos. Entonces, parece que hay ahí un problema también que habría que mencionar, porque la violencia, sea en nuestra región, por ejemplo, Latinoamérica, se desata en contra de estos segmentos sociales, pero si tienden a ir al sueño americano, irónicamente dicho, como también a la Unión Europea, también son víctimas del sistema de justicia penal, ¿no? O sea que ese problema también habría que verlo. O sea, yo quiero hacer la extensión de tus expresiones hacia la aldea global también, porque sucede exactamente lo mismo, en donde el receptor privilegiado de la violencia legal o ilegal vienen a ser los mismos segmentos sociales, que son los segmentos que se han visto forzados a migrar, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Otra cuestión interesante es, pues, la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Inaugurada por Felipe Calderón en su administración, pero si vemos en Italia, que parece muy pacífica, sí, lo era, pero cuando se sucede la guerra contra el narcotráfico, que particularmente fue contra la parte de Sicilia, entonces en ese caso la violencia se incrementó considerablemente, ¿no? O sea, más de lo que estaban habituadas la ciudadanía italiana y demás, ¿no? Y después hay otro punto atractivo ahí, que entonces se puede ver que la paz imperaría. Según los datos que proporcionó Máximo Pavarini, que están publicados en el 2006 aquí en México, hay 1 millón de transacciones ilegales de narcóticos al día. O sea, hay que sumar a todo esto 365 millones de delitos, que la impunidad crece terriblemente. Pero las cárceles se llenan por narcotraficantes. ¿Quiénes son estos narcotraficantes? Pues los africanos y latinoamericanos, que para sobrevivir se involucran a la venta al menudeo, ¿no? Y por supuesto que son los detenidos. Es decir, parece que hay una legalización de facto, pero hay una posibilidad de perseguir a unos y no a otros, ¿sí? Podríamos decirlo de esta manera.
Todas las prohibiciones penales, que es lo que has focalizado en este momento, son toleradas simultáneamente. Se persiguen, pero se toleran. Y no es la primera etapa, o sea, desde la colonia, en el caso nuestro, hasta acá, se percibe eso. Para ser médico en la colonia, en Nueva España, se exigía pureza de sangre, pero pocos médicos vinieron a lo que hoy es México, a Nueva España. Entonces, ¿qué pasaba? Los curanderos eran perseguidos porque apelaban a sus dioses, ¿no? Entonces, el problema era un problema de religiosidad, ¿no? Pero eran tolerados porque si no, ¿quién iba a curar a las personas? ¿Verdad? Entonces, se persigue, pero se tolera, ¿no? Y ese es el mismo problema en narcotráfico. Se persigue, sí, a unos, se tolera a otras personas. Si todo esto significa que las Fuerzas Armadas se constituyen en unas personas que en el ejercicio de sus funciones pactan con el crimen organizado, lo cual no es dudable. Me parece que esa fue la primera apreciación de tipo mafioso analizada en Estados Unidos, que indicaba dos características. Primera característica, es organizada porque tiene una racionalidad excesiva. ¿Cuál es esa racionalidad? Acumulación de capital, es lo único que les importa, acumular capital. Y la segunda es que miembros del sistema penal forman parte del crimen organizado y de ahí su éxito. Esto implica que aquel que se involucre en la persecución de la delincuencia, como las Fuerzas Armadas, pues se involucran también en esta dicotomía, crimen organizado y sistema de justicia penal, que es un problema serio, porque lo que está rigiendo entonces en cualquier parte del planeta es acumulación de capital. Y eso no lo dejan. Todo esto involucra corrupción y demás, en baja o altísima escala, que es un problema serio, pero entonces también es mundial. Es tanto como cuando hay una revolución, ¿de dónde consiguen armas los revolucionarios? Son financiados, necesariamente son financiados, y si triunfa la revolución, hay que pagar las cuentas también, ¿no? Entonces hay expropiaciones diversas y cuestiones semejantes, que no quiero decir que esa es la única posibilidad de hacer las cosas, sino hay que romper con todas esas cosas, como bien nos ha señalado, y falta esta última intervención tuya, seguramente ahí se tratará. Y claro que todo esto refleja a las víctimas, pero también a los delincuentes, porque siempre estará en el escenario, en el imaginario social, si se me permite utilizar el término, que hay personas y no personas. Y unas pagarán las consecuencias, sean víctimas o sean delincuentes, son las que pagan las consecuencias de todo ello. Y eso se reproduce en mujeres, infancia, que siempre tendrá menores cotos de poder, y por eso surgen estos derechos humanos, para darles poder frente a las violencias a las que han estado expuestos. A la infancia frente al adulto, a la mujer frente al varón, etcétera, ¿no? Frente al hombre, pues, en general. Bien, esto lo pongo a colación solamente para que las reflexiones contribuyan también en el siguiente pasaje. Consecuente con ello, si me permiten, voy a dar el uso de la palabra a Luis Armando González Plasencia, quien se ha destacado también en múltiples campos, ¿no? Que eso es algo excepcional porque no pasa normalmente. No solo es académico. Recuerdo, y lo voy a mencionar, que cuando diserta su tesis de licenciatura en psicología en la UNAM, afirmó al cierre de eso: hoy he decidido dejar de ser psicólogo, ¿no? En ese momento. Pero se centra su atención en la idea de la vida académica. No obstante, fue profesor de tiempo completo de la UAM, después se involucró en UNICEF, más tarde fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, después fue invitado como secretario académico de esta casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y actualmente es rector de esta universidad. Pero también es investigador nacional, y ambos, tanto Elena como Luis, son miembros de la Academia Mexicana de Criminología, que tiene un perfil extremadamente crítico, lo cual me parece muy conveniente. Y de hecho, Luis, siendo rector, es también nuestro presidente de la Academia Mexicana de Criminología. Así que con mucho gusto y mucho orgullo por Luis, cedo la palabra a nuestro rector para su disertación. Adelante, señor rector. Muchas gracias, querido Fer, muchas gracias por la presentación. Te acuerdas de cosas que yo ya no recuerdo, pero que te agradezco recordar. Bueno, lo primero que quiero decir es que precisamente mi interés por convocar a este debate pues tiene que ver con un poco con lo que planteaba Elena,
todo esto que ella nos ha expuesto, que durante varios años hemos venido discutiendo y que a mí cada vez me da más la impresión de que necesita un marco analítico, ¿no? Es decir, tengo la impresión de que nos hemos enfrascado en los datos, en las cifras, en cómo suben, cómo bajan, pero que poco hemos indagado acerca de las razones por las que ello ocurre. Elena hablaba de un debate bipolar que efectivamente pues está presente hoy en México y supongo que en algunos otros países de cara a el cambio de régimen que estamos experimentando. Pero creo que este debate bipolar en buena medida se debe a que para algunos de nosotros la discusión pública ha significado la necesidad, como decía ayer Fernando, de definir de qué lado estamos. Tengo la impresión de que antes de que este régimen iniciara, muchos de nosotros, algunos de los que estamos aquí, muchos colegas con los que hemos trabajado durante muchos años, pensamos estar del mismo lado, de una suerte de crítica que ahora voy a calificar sin ánimo de ser despectivo, sino más bien provocativo, de una suerte de crítica light, ¿no? Una crítica, digamos, ligera, que atendía más a los defectos de funcionamiento que veíamos en el sistema y menos, o casi nada, a las cuestiones, digamos, de orden más estructural que estaban ahí. Yo eso lo atribuyo en buena medida a que a lo largo de 30 años, por lo menos, o quizá 40 años, hemos estado inmersos en una lógica académica que nos ha llevado, digamos, por esos rumbos, ¿no? Por una lógica que nos planteó una idea de democracia, en donde, bueno, pues, de la cual participamos, en donde el tema de los derechos humanos, por ejemplo, pues ha venido jugando un rol importante, donde por lo menos aparentemente la inclusión también generó pues expectativas muy altas, pero mientras eso ocurría, al lado de un discurso socialdemócrata muy, muy seductor, del cual me parece muchos de nosotros participamos, mientras todo eso ocurría, estaba ocurriendo también un proceso de desplazamiento de una gran cantidad de la población. Ayer Raúl decía 70-30, yo creo que puede llegar al 80% de personas que fueron siendo desplazadas poco a poco a través de una serie de mecanismos que están insertos en el sistema. Es decir, que mientras nosotros veíamos fallas en el sistema, más bien lo que estaba ocurriendo es que el sistema estaba funcionando perfectamente bien, como Fernando ha dicho en múltiples ocasiones, a través de este concepto de funciones latentes, ¿no? Me parece que retomas de Bleber, no me acuerdo de quién lo retomabas, pero en su función latente el sistema no estaba mal funcionando, al contrario, estaba funcionando precisamente como fue pensado para la exclusión de una gran cantidad de personas. Y creo que eso lo podemos ver con mucha claridad cuando hacemos análisis retrospectivos de lo que sucedió, por ejemplo, en el ámbito educativo, de lo que sucedió en el ámbito sanitario, de lo que sucedió en el ámbito laboral a lo largo de estos últimos 30 años. Para mí es muy interesante observar cómo estos dispositivos que yo resumo en dos ejes, digamos, generales. Uno es la socialización de las pérdidas y la particularización de las ganancias, ¿no? Y el otro es el traspaso de dinero público a manos privadas. Ocurrió a través de una serie de dispositivos, decía, que teniendo una fachada de legalidad, ¿no? Tenían detrás esto que podríamos llamar una suerte de criminalidad gris, ¿no? Es decir, no una criminalidad
convencional, desde luego, ni tampoco el mercado negro, sino este mercado gris que podría estarse refiriendo a la corrupción, ¿no? Me parece que eso se hizo muy evidente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde esta corrupción sistémica se visibilizó por completo, ¿no? Mientras que en algunos países la corrupción es residual, ocurre, por supuesto, como en todos lados. En nuestro país me parece que tenía una dimensión sistémica. Es decir, que a través de estos revestimientos legales que generaron una serie de mecanismos, como por ejemplo los fideicomisos, ¿no? Como por ejemplo las compras amañadas de medicamentos, como por ejemplo el outsourcing y otros más, ¿no? Que por supuesto que se incorporaron a la ley, se hicieron legales, lograron una cosa perversa, pero muy interesante para el análisis de lo que estamos hablando, que es el involucramiento de personas decentes, déjenme poner este calificativo, ¿no? De personas honestas, de personas que de verdad pues hacen bien su trabajo, en procesos que inevitablemente terminaban siendo corruptos, ¿no? De manera tal que, a final de cuentas, cuando pues se empieza a tomar una decisión relacionada con desmontar todos estos dispositivos, pagan justos por pecadores, ¿no? Por decirlo de un modo coloquial. Efectivamente, desde esa perspectiva, entonces, no se trata de distinguir, por ejemplo, cuáles fideicomisos son corruptos o cuáles son legales, ¿no? Qué prácticas de outsourcing deberían permitirse y qué prácticas no deberían permitirse, sino que creo que más bien el cuestionamiento que hay que hacer es acerca de la naturaleza de estas prácticas, precisamente como generadoras de exclusión, ¿no? Como generadoras de, digamos, una afectación central a los derechos de personas, aunque hayan tenido un revestimiento legal. Decía yo que esto se puede observar en los ámbitos educativo, laboral y sanitario, creo que de un modo bastante claro, porque en esos tres sectores vimos cómo las distintas reformas que se llevaron a cabo, al final lo que lograron fue desmantelar la educación pública, desmantelar la salud pública y generar una condición laboral sumamente precaria para una gran cantidad de personas que pues han venido perdiendo sus derechos laborales en una disyuntiva que les obliga a tener que aceptar prácticamente cualquier trabajo bajo el riesgo de quedarse sin trabajo. Esto que decía Fernando hace un momento sobre la cárcel, creo que se verifica no solo en la cárcel podría ser un escenario, pero se verifica en todos estos espacios en donde tenemos estudiantes desplazados hacia, digamos, una educación precaria, ¿no? Personas que requieren atención médica desplazadas a medios sanitarios precarios, personas que requieren trabajo desplazadas a ámbitos laborales igualmente precarios. Eso, digamos que da cuenta de que en el fondo quienes van quedando afuera son esos que Membe, que ayer citaba Boaventura, ¿no? Denomina el cuarto mundo. Es decir, no solamente hay un tercer mundo en términos, digamos, de pueblos que son desplazados, sino que hay también un cuarto mundo que estaría configurado por pues, todas las personas que dentro de los núcleos nacionales, ¿no? No forman parte de las élites. Yo creo que la pandemia nos ha dejado ver ahora con muchísima claridad cómo los privilegiados, bueno, entre los cuales estamos muchos de nosotros, ¿no? Estamos, digamos, a salvo, pero al mismo tiempo dependemos de ese cuarto mundo, ¿no? De ese cuarto mundo que, en el mejor de los casos, estaría conformado por un sector que está aportando servicios y que nos está permitiendo depender
de esos servicios para nuestro propio confort. No diría supervivencia, porque no creo que ese es el caso, más bien para generar confort en estos grupos privilegiados y más acomodados, ¿no? La segunda cosa que quiero plantear en relación con esto es que creo que es muy importante para tratar de tematizar lo que está ocurriendo, salir de la coyuntura, ¿no? A mí me parece que es muy seductor poder elaborar un pensamiento. Ayer decía Raúl Sibeki, tenemos que ser autocríticos, no podemos ser cómplices del gobierno. Creo que no se trata tanto de eso como poder, digamos, tener una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Más allá de lo que está ocurriendo en la coyuntura. Los gobiernos son gobiernos. La idea de quedarse en el poder, me parece, está presente en todos ellos, ¿no? Pero un poco la pregunta es si queremos regresar a proyectos como este que estoy describiendo, que ha tenido esta gran cantidad de violencia estructural a la que se suma la que Elena ha planteado, ¿no? Pero que, digamos, tampoco se resolvió de ninguna manera, al contrario, se reprodujo, o si queremos pensar en algo más allá, ¿no? Por eso es que me parece que asumir una posición como la que planteaba ayer Boaventura, de crítica, él le llamó crítica solidaria, va un poco más en el sentido, o me atrevo a plantearlo así, va un poco más en el sentido de ir asumiendo algunos costos que hay que asumir para desmontar un proyecto que por lo menos, que se verificó en los últimos 40 años, pero que se está pensando por lo menos desde los años 30 del siglo pasado. Y me refiero, desde luego, al neoliberalismo, ¿no? No es nuevo en términos de su concepción ideológica. Es un proyecto que se remonta a los años 30, aquel coloquio Lippmann, y después a otra reunión que siempre se me olvida, Montpellerin, me parece, ya en los años 70, y que, bueno, se fue fraguando como proyecto ya real en los últimos 30 o 40 años, que por otra parte ha sido muy eficiente en producir un nivel supranacional de gobierno que pues con mucha frecuencia no estamos considerando. Ayer Fer Tenorio un poco lo planteaba a partir de su aportación hacia el tema de la técnica, que está generando, también Federico lo planteaba y por supuesto Zaffaroni, una suerte de gobierno global, ¿no?, de las empresas, de unas empresas en particular, que son todas aquellas que están generando o que están obteniendo información y datos de todas y todos nosotros a través de los dispositivos electrónicos. Creo que probablemente por primera vez en la historia nosotros no elegimos a quién nos gobierna, ¿no? Seguramente muy pocas veces lo hemos hecho, me corrijo más bien, pero en esta ocasión creo que no tenemos nada que ver con quién es el CEO de Amazon, quién es el CEO de Google y quiénes están detrás de estos CEOs que pues son quienes capitalizan toda esta ganancia y que tienen en sus manos la posibilidad de generar tendencias sobre el comportamiento de las personas. Me parece que el contexto de la pandemia, de hecho, ha propulsado esta tendencia a la que tendríamos que ponerle un poco más de cuidado. Por lo tanto, la idea de recuperar el pensamiento crítico, yo diría, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder distinguir una posición de lo que ahora algunos colegas aquí en el país han llamado izquierda democrática, ¿no?, que algunos otros llaman izquierda moderna, con los planteamientos de la vieja izquierda, ¿no? Es decir, con aquello que no se satisfizo a través de la socialdemocracia. En buena medida, yo tengo la impresión de que la socialdemocracia es una izquierda de clases medias, ¿no? Es una izquierda que ha generado cierto confort,
precisamente para la clase media, y que a través de la idea de los derechos y de las instituciones que hemos generado, ¿no? Incluyendo las autónomas, y miren que yo presidí una de esas instituciones autónomas, nos han dado la idea de que las cosas están bien o podrían estar bien si ese modelo funcionara, ¿no? Creo que eso nos ha planteado, o mejor dicho, no nos ha permitido ver que vivimos en una burbuja de clase media, que pues deja sin ver a todo ese cuarto mundo del que hablaba yo hace un momento y al que hay que recuperar. Ahora, ¿qué distinguiría el pensamiento clásico de izquierda, tradicional de izquierda, de un pensamiento crítico que pudiera estructurarse en las condiciones actuales? Pues creo que justo lo que decían ayer nuestros colegas Boaventura, Sibeki y también, por supuesto, Fernando y Zaffaroni, ¿no? Es decir, necesitamos construir un pensamiento que pueda integrar esos mundos excluidos. Me gustó la idea de Boaventura de un pensamiento de retaguardia, ¿no? Entiendo claramente que probablemente esa etiqueta no sea muy compartida por todas y todos, porque todas y todos quisiéramos ser progresistas, pero me parece que una salida de todo este modelo de pensamiento en el que actualmente nos encontramos implica también un paso atrás respecto de la modernidad, ¿no? Porque creo que ese es un paso también hacia afuera del modelo, o mejor dicho, de la economía capitalista, ¿no? Y esto todo lo que significa es que necesitamos construir una especie de pensamiento predisciplinar, ¿no? La división disciplinaria también nos ha llevado a ver la realidad de un modo compartimentalizado y nos ha hecho expertos en cosas, ¿no? En psicología, en derecho, en sociología, en antropología, cuando el mundo no es así, ¿no? El mundo es digamos, un todo integral que requiere una posición distinta. Lo que más se me ocurre en términos de los conceptos contemporáneos es una concepción transdisciplinaria, ¿no? De acuerdo con las disciplinas que hoy tenemos a la mano, pero predisciplinaria en el sentido de la necesidad de recuperar la visión, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿no? Una visión que permita construir una idea de desarrollo, como decía Zaffaroni ayer, que parta de una mirada feminista, que parte de una mirada ambientalista, que parta de una mirada originaria, decolonial, capacitista, etcétera, etcétera, ¿no? Que sea capaz de integrar todas esas perspectivas. Quiero terminar diciendo que si pudiera yo gráficamente expresar esta idea, diría que la modernidad le apostó a una perspectiva que tiene un solo punto de fuga, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos un túnel, las vías del tren en un túnel, ¿no? Tenemos un punto de fuga que puede situarse en el futuro, pero también si cambiamos la perspectiva puede situarse en el pasado. Pero no hay salida, ¿no? O solo es en el pasado o solo es en el futuro. Y creo que la perspectiva moderna plantea una mirada de esa naturaleza y le apostó al futuro y nos metió en esta lógica entonces progresista de tener que avanzar hacia el futuro. Me parece que podríamos construir perspectivas multifocales, ¿no? Perspectivas con puntos de fuga distintos, asentados, como dije, en el feminismo, en el ambientalismo, en el pensamiento originario, etcétera, etcétera, que nos daría muchas más oportunidades de lograr sociedades más igualitarias, menos predatorias, ¿no? Y bueno, creo yo que ese sería el reto de un pensamiento crítico actual. Y aquí lo dejo en esta primera intervención. Gracias, Fer. Gracias a ti, Luis. Bueno, se nos ha escapado Elenita, ¿eh? Así que
Voy a ver dónde se encuentra. Les voy a escribir en este momento. Esto de depender del internet también es una cosa horrible, ¿no? Porque está fuera de las manos de todos. Sí, pero pues siempre habrá un dispositivo como este, ¿no? Pero, ¿qué te pasa? Regresa. Vamos a decirle, Elena, le voy a escribir diciéndole segunda llamada, después tercera, recomenzamos. Bueno, en cualquier forma, me parece que son cuestiones muy afines las que están mencionando, algunas muy descriptivas, pero Elenita nos prometía, ya regresó Elenita. Así I'm sorry. ¿Quién sabe por qué se salió esta cosa? Pero ya volví, lo siento. No, muy bien, Elenita. Voy a pasar a la segunda parte que me interesa compartir con ustedes. En realidad, esta es una propuesta de construcción de paz que no es mía, pero que yo suscribo por completo y que yo he trabajado de manera que tampoco quiero poner palabras en su autor. El autor es Raúl Cepeda, pero yo un poquito he hecho una síntesis y puesto en palabras pues más mías esta propuesta que es de él, insisto. Él lo que dice es que la idea central de esta propuesta de construcción de paz consiste en diseñar políticas en favor de la redistribución y la ampliación de derechos. Él parte de que México vive un conflicto armado en medio de un sistema de justicia colapsado, sesgado contra los más pobres, letal y arbitrario, mientras que hasta ahora las políticas de mano dura, es decir, del uso de la fuerza militar, ha sido la respuesta predominante. Entonces, él propone como punto de partida 5 principios guías para esta construcción de paz. Primero, pacificación. Dice, toda acción pública debe estar dirigida a la pacificación del país, entendida no solo como la reducción de tasa de homicidios, sino también como el establecimiento de mecanismos no violentos de solución de conflictos. Cualquier política de combate a las organizaciones criminales debe transformarse en estrategias de disuasión que conduzcan a altos al fuego. Principio número 2. Redistribución del derecho a la justicia. La justicia debe ser un derecho para todas las personas, en particular para las más débiles. Toda acción pública deberá estar dirigida en ampliar el acceso y la calidad de la justicia para todas las personas, con especial énfasis en las más desaventajadas. Cualquier interacción con grupos delictivos debe priorizar la disuasión y el desescalamiento de conflictos, mientras que el uso de la fuerza y de la prisión deben ser los recursos de última instancia. 3. Reducción de la impunidad. En caso de los delitos que más afectan a la población, la impunidad debe reducirse progresivamente. En particular, delitos graves como violaciones graves de derechos humanos, homicidio y corrupción. La reducción de la impunidad no significa el uso de la fuerza necesariamente, implica que el sistema de justicia atienda los casos de manera proporcional bajo estándares de derechos humanos. 4. Erradicación del etiquetamiento discriminatorio. Los sesgos del sistema de justicia contra las poblaciones marginadas devienen de un proceso de etiquetamiento que es racista, sexista, clasista y contra las personas jóvenes. Es necesario erradicar estos sesgos, hacerlos explícitos y revelar cómo funcionan para mantener un sistema de dominación de clase patriarcal. 5. Control de la letalidad.
Mientras que el Estado no cuente con un estándar de uso de la fuerza restringido a la proporcionalidad de las amenazas y a la necesidad imperativa, todo uso de la violencia será considerado como criminal. El uso de las armas como primer recurso debe quedar proscrito y cualquier violación en el uso de la fuerza inmediatamente debe ser reprendido. Bajo estos 5 principios, se debe crear una expectativa pública respecto del sistema de justicia, un sistema que no ejerza violencia para proveer orden, sino un sistema de construcción de orden basado en mecanismos pacíficos y en el uso del sistema penal como último recurso. La manera como el Estado utilice la fuerza debe ser el estándar bajo el cual se espera que la sociedad conviva. Y bajo estos 5 principios, lo que propone es un conjunto de políticas amplísimo. Yo resumo, por eso digo que él es el autor y yo un poco la editora que sintetizo y fraseo la propuesta. Él habla, entre otras muchas cosas, legalizar las drogas y crear esquemas diferenciados de regulación para cada uno de ellos. 2, reconstruir a las policías con todo lo que eso implica, civiles, un orden civil. 3, crear cuerpos de mediadores de conflictos que puedan activar todas las medidas alternativas de justicia existentes en la ley que puedan desescalar conflictos locales. Y aquí desarrolla 2 tipos de justicia que son absolutamente esenciales: la justicia transicional y la redistributiva. Bajo la justicia transicional, lo que se propone es que es necesario que sean investigados todos los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2007 en el marco del régimen internacional de prohibición de drogas, no solo para obtener la verdad y justicia, sino también para documentar el caso de México contra ese régimen prohibicionista en instancias internacionales, invitando a que ese régimen prohibicionista sea abrogado en el mundo entero. Para ello, será preciso instalar una comisión de la verdad independiente que deberá contar con las capacidades de investigación disponibles para asignar responsabilidades e iniciar procesos judiciales, no solo contra los perpetradores materiales, sino desde luego contra los intelectuales y los responsables políticos. Con respecto a la justicia redistributiva, lo que se propone es avanzar en 2 campos restaurativos del sistema de justicia. Es reducir los sesgos que tienen hacia las personas marginadas y establecer mecanismos para la restitución de sus derechos. Ello requiere conocer en profundidad la manera como el sistema de justicia criminaliza, etiqueta, procesa personas por clase, género, identidad étnica o para reprimir protestas sociales o políticas. Supone también despresurizar el sistema penitenciario, dejando solo a los responsables de delitos especialmente dañinos para la sociedad y despenalizando los delitos asociados a las drogas y otros que producen un mínimo daño social. Otra medida que propone es que ningún incremento presupuestal a instituciones militares o de policía debe darse sin un aumento presupuestal correlativo en materia de derechos humanos y acceso a servicios públicos en comunidades marginadas. Cada aumento en esos presupuestos debe corresponder a ampliaciones presupuestales en servicios públicos a comunidades marginadas, servicios como salud, educación, protección ambiental, acceso a agua potable, vivienda, etc. Esto es un gobierno centrado en redistribución y garantías de derecho. El Estado social debe crecer más que el Estado represor. También propone implementar un programa nacional de refugio para personas desplazadas por la violencia. Es decir, que bajo los estándares internacionales para
refugiados y desplazados internos, el Estado mexicano atiende el desplazamiento forzado interno y genere las condiciones para un retorno seguro. Otra más, se requieren ampliaciones presupuestales para los organismos encargados de la búsqueda de personas desaparecidas y para la reparación de daños a las víctimas indirectas de estos delitos. La austeridad y los recortes presupuestales son injustificables en estas áreas. Otra más, el Estado debe asumir como prioridad la persecución del tráfico de personas, la explotación sexual y los feminicidios. Cualquier complicidad de agentes del Estado con esta clase de delitos debe ser perseguida hasta sus últimas consecuencias. Otra más, esta agenda debe estar acompañada con un sentido de necesidad capaz de convencer de que la pacificación es la alternativa, ya que está demostrado que la mano dura no tiene los resultados que promete. Esto implica pensar al Estado más allá de sus capacidades represivas, mostrando en los hechos que también puede tener capacidades civilizatorias, conciliadoras y desarrolladoras. Comprometerse con la idea de un Estado pacificador es un compromiso político de largo aliento. Por último, ya acabo. Este planteamiento también requiere por parte del gobierno un aprendizaje constante de una pedagogía sobre la dignidad humana, la paz y los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que nuestro sistema de justicia fue construido como un mecanismo para el control político y no como un mecanismo que redistribuya, reeduque y permita la solución pacífica de controversias. El derecho penal debe ser entendido siempre como último recurso, mientras que la letalidad ilícita del Estado debe ser considerada siempre como una amenaza criminal contra la ciudadanía. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A mí sí me gusta muchísimo. ¿Por qué no lo adoptamos? Programa de gobierno, ya. Bueno, para mí, no sé ustedes qué opinan. Bueno, está muy bien, Elenita. Yo estoy de acuerdo con todo ello. El único problema es que, ¿quién lo va a hacer? ¿No? O sea, ¿quién lo va a hacer? Varias tesis doctorales, recuerdo una que es el coautor de Raúl, del totalitarismo financiero, de la nueva crítica criminológica. Su tesis de doctorado versa sobre Brasil. Él es brasileño y son Díaz dos Santos, y afirma cuestiones que se reproducen en todas partes. Por ejemplo, no importa, como él lo llama, el color del partido que esté presente, de cada 10 homicidios, 8 son negros, ¿no? 8 personas que mueren van a ser personas negras, ¿sí? Y no importa si es Lula o Bolsonaro, o sea, esto está sucediendo. Y por esa razón, tengo la impresión, por esa y muchas otras razones más, el derecho lo ubicamos en ese ámbito muy jurídicamente dicho del deber ser, y Raúl siempre concluye, bueno, es el deber ser que no es o que no es todavía. Las propuestas que ha hecho Ferrajoli, la última me parece genial, el manifiesto para la igualdad, hace un reclamo absoluto a todos, ¿no? A todo el planeta lo hace reclamo. Ahora, nosotros le aplaudimos, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿qué administración gubernamental lo va a hacer, no? Entonces, ahí empiezan las complicaciones. Y estoy seguro de que, como ayer se afirmaba, la violencia es mucho mayor en nuestra región que en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Solo como ejemplo. Sí, pero las condiciones de vida de la Unión Europea son mucho más estables, la calidad de vida es mucho mejor que en nuestra región. Pero quien paga las cuentas en la Unión Europea son africanos y latinoamericanos también. O sea que, como que la aldea global, la cárcel nació para gobernar la pobreza y lo hace espectacularmente bien, ¿no? Valorativamente, por supuesto que condenable todo ello, pero así suceden las cosas. Ahora vamos a pasar a que don Luis
nos dé su relato final para abrir después un panorama de preguntas y respuestas. Y saludo con mucho gusto a nuestras colegas que hablarán el día de mañana, a Cristina, como a Pilar Calveiro, que olvidé mencionarlas, disculparán, por favor. Listo, don. A Pilar y a Cristina por estar presentes y han estado, creo que, en todas las sesiones. Bueno, primero quiero reaccionar un poco a lo que decía Elena, haciendo notar que estos fenómenos que nos preocupan a todos, la trata de personas, el tráfico de drogas, etcétera, se pueden claramente entender como criminalidad de mercado, ¿no? Es decir, la criminalidad contemporánea tiene esa dimensión de mercado y creo que en buena medida, bueno, voy a decir algo aquí a guisa más bien de conjetura, pero que creo que hay alguna evidencia para sostenerlo. Me parece que son hijas precisamente de este modelo neoliberal, ¿no? Es decir, que la criminalidad de mercado solo pudo aparecer a la luz de un proceso en el que el mercado se monta encima del Estado y va, digamos, planteando los criterios para que el propio Estado vaya caminando al ritmo del mercado, ¿no? Si a lo largo de estos 30 años lo que hemos visto es que el mercado ha dominado al Estado, me parece que un resultado de esa transición fallida de la que hablaba Elena hace rato ha sido precisamente que el mercado criminal también se ha puesto por encima del Estado y que el propio Estado generó condiciones. Ese análisis que Elena hace me parece muy interesante porque creo que efectivamente prueba la hipótesis de que lo que ha pasado en nuestro país se debe a una transición política fallida, ¿no? Aunque también al mismo tiempo, diría yo, a una transición económica exitosa, es decir, a un fenómeno que está asociado a eso que Fernando decía hace rato, es la producción de dinero, ¿no? Tú le llamaste de otra manera, Fer, pero entiendo que se trata de ese mismo resultado, ¿no? Por lo tanto, me parece que avanzar hacia la desconstrucción de estos mercados ilegales, bueno, pues implica recolocar al Estado en una posición en la que pueda hacerlo, ¿no? Y me parece que esa es una tarea muy complicada. Creo que probablemente somos muy exigentes ahora cuando le pedimos a un régimen que tiene 2 años apenas que desmonte un proceso que tiene 30, ¿no? Y que además genera una gran cantidad de dinero. Digamos que no hay una motivación, no encuentro una motivación como para que los mercados criminales dejen de funcionar como lo están haciendo. Y por otro lado, que involucra también a una gran cantidad de personas que, pues como estamos viendo ahora, es muy difícil llevar a juicio por diversas razones, o por razones políticas, o por razones, bueno, más bien, casi siempre por razones de naturaleza política, ¿no? Entonces, bueno, por una parte creo que encontrar soluciones a la criminalidad organizada pasa necesariamente por un reposicionamiento del Estado, por un fortalecimiento del Estado. Segundo, yo no estoy tan seguro de que la idea de generar consenso sea buena, ¿no? Es pacífica, ciertamente, ¿no? Pero también creo que nos lleva a un planteamiento en el que terminamos demonizando los conflictos. Y creo que ese ha sido un factor de criminalización precisamente de los movimientos sociales, ¿no? Más bien creo que no hemos logrado una sociedad en donde estos conflictos se puedan dar, pero que no aterricen necesariamente en el consenso. Justo el consenso es otro de estos dispositivos neoliberales que ha sido pues trabajado también por algunos autores y al cual han servido una serie de mecanismos, como por ejemplo todos estos que utilizan las organizaciones de sociedad civil, el marco lógico, la teoría del cambio, todos estos mecanismos que buscan reducir el conflicto a una solución de consenso que termina siendo completamente pacífica, ¿no?
Eso, bueno, por supuesto hay que discutirlo más, pero creo que es importante que no nos neguemos al conflicto, y creo que el conflicto es sustancial a una idea de democracia distinta a la que criticaba yo en el espacio anterior. Y bueno, lo que quiero hacer finalmente es que se me quedó una idea en mi participación anterior, que ayer retomaba yo con Sibeki, porque él decía, creo que hay que hacerse al costado. Yo creo lo mismo, igual en el mismo sentido que Sibeki lo decía, pero hacerse al costado, en la manera en la que yo lo veo, a ver, yo digo, hacerse al costado por la izquierda, ¿no? ¿Y qué significaría eso? Explico las dos cosas. Hacerse al costado, por una parte, me parece estar dispuesto a bajarse del privilegio, ¿no? Primero a reconocer el privilegio, a saber que uno está montado en una posición de privilegio, de la cual tiene que tener la humildad de poderse separar, ¿no? Y lo he pensado mucho, por ejemplo, en relación con las mujeres. Por supuesto, como alguien que ha trabajado en el terreno de los derechos humanos, pues yo mismo he defendido los derechos de las mujeres hasta que poco a poco fui aprendiendo por mis hijas, ¿no? Que si quiero defender el derecho de las mujeres, lo primero que tengo que hacer es aprender a callarme y a escucharlas, ¿no? Es decir, no a pontificar sobre cuáles son los derechos de las mujeres o cuáles deben ser, sino a aprender de ellas mismas, pues cuáles son esos derechos que reclaman, ¿no? Eso es, digamos, necesario hacerlo, me parece, frente a todas estas comunidades que han quedado excluidas, ¿no? Las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, todas las de las que hemos hablado. Y creo que esa marcaría la diferencia con el modo en el que el discurso socialdemócrata las incluyó, ¿no? Aparentemente sí, dando la palabra a ellas, pero pues haciendo un planteamiento en el que ellas no han logrado todavía, ni las mujeres, ni las comunidades indígenas, etcétera, han logrado efectivamente posicionarse, porque eso lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Y la idea de hacerlo a la izquierda también me parece, porque yo decía hace un rato, volver a la izquierda tradicional, pero también hay que decir que la izquierda tradicional es autoritaria, es misógina, etcétera, ¿no? Por eso construir una nueva posición de izquierda implicaría hacerse cargo de lo que en mi opinión era el mandato fundamental de la izquierda tradicional, que era resolver el problema de la desigualdad material, ¿no? Y desde el problema de la desigualdad material ir planteando la exclusión. Muchos colegas nuestros que conocemos muy bien, que han trabajado los temas de discriminación, por ejemplo, enfatizaban mucho que el tema de lo material iba aparte, ¿no? Que la inclusión tenía que ser una inclusión identitaria, pero que el asunto de las desigualdades materiales pues era como materia de otras preocupaciones. Creo que una mirada incluyente desde una izquierda que se precie también de ser incluyente, tendría que hacerse cargo de la desigualdad material y desde ahí construir la inclusión, ¿no? Es decir, no de cualquier feminismo, sino del feminismo de las más pobres, del feminismo de las más excluidas, no de cualquier indigenismo, ¿no? O no de cualquier mirada indígena. Y creo que ayer cuando Boaventura o Sibeki, no recuerdo, citaban a Frantz Fanon y luego a Membe sobre esta idea de hacer una crítica también de los negros con máscaras blancas, me parece que ese es el título del libro de Fanon, ¿no? Sino de aquel que está, digamos, en la peor condición material, ¿no? Y me parece que entonces construir este discurso, que no es una cosa sencilla, que no es una cosa que nos vaya a resolver para las elecciones del 21 o para las elecciones del 24, no sé cuándo son las elecciones federales, ¿no? Sino que nos va a tomar mucho más tiempo hacerlo, sí nos iría dando elementos para ir pensando en, ya ahora sí, en una dimensión electoral, ¿no? En qué vamos a hacer después de que se vayan resolviendo las elecciones próximas.
pero veo dificilísimo que podamos construir ese camino si las elecciones próximas lo que suponen es simplemente desbancar a un gobierno como el que tenemos ahora, que se acerca, con todos los defectos que puede tener, que se acerca más, digamos, a un proyecto igualador, que si se mantiene. Gracias. Muchas gracias, don Luis, muchas gracias. Bueno, ahora tocaría ver si nuestros colegas aquí presentes desean formular alguna pregunta. Y bueno, Cristina ha levantado la mano en primer lugar, así que adelante, doña Cristina Zakrzewski. Buenas noches. Bueno, en Brasil es ya de noche, así que es un gusto muy grande estar aquí con vosotros y, bueno, escucharlos y tener todas las provocaciones que Luis nos ha hecho con el tema del conversatorio para reunirnos aquí en buena oportunidad para hablarnos de cosas que nos interesan a todos. Bueno, mañana hablaré un poco del caso brasileño que ya he citado aquí en las charlas anteriores y mismo de ahora. Pero tengo una pregunta, Luis, y un comentario de las propuestas que Elena nos trae de Raúl Zepeda, ¿sí? Luis, la pregunta que tengo después de cómo nombraste el conversatorio es, ¿qué piensas tú de los populismos de izquierda? Porque cuando nos pone las cosas de los populismos, bueno, ya conozco lo que piensan los criminólogos de los populismos de derecha, pero no sé qué piensan de los populismos de izquierda, y son cosas que nos ocurren y nos pasan en nuestra región, así que me gustaría saber cómo piensan en México desde las experiencias actuales que han vivido allí, y bueno, con un poco lo que nos plantea Chantal Mouffe, Ernest Baclau y las propuestas de la gente que debate la categoría populismo. En nuestra área de la criminología hablamos del populismo punitivo, y bueno, también de eso hablaré un poquito mañana, pero no sé, creo que en tu charla hablaste más, por lo que escuché, no sé si hablaste antes, porque llegué con un poquito de retraso porque tenía clase, como tú ya sabes, y no sé si hablaran en algún momento del populismo, porque veo un poco que tú estás más involucrado a debatir la cuestión del neoliberalismo y todas las consecuencias políticas y por cierto, económicas referentes. Y para Elena, sí, me encantan las propuestas de Zepeda, y tenía apenas una cosa que del punto de vista de la criminología no me cae muy bien, que es la tematización de las cuestiones a partir de la pena, o sea, el concepto de impunidad que aparece ahí en las propuestas, que estoy casi 100% de acuerdo, pero cuando escucho la impunidad me sembra mucho los movimientos de ley y orden en los medios brasileños, y por lo tanto, no sé, prefiero más pensar en la responsabilización de la gente por actitudes violentas y sí, por crímenes graves que no dejarán de existir, pero la responsabilización no es necesariamente que venga del área penal, porque, bueno, conocemos mejor cómo funcionan los sistemas penales en nuestra región, y así no tenemos mucha confianza que estos sistemas nos darán la respuesta que deseamos. Y también para abrir un poco las posibilidades de una responsabilidad de naturaleza civil, de naturaleza administrativa, o sea,
también con respuestas que no sean tematizadas alrededor de este vocabulario de la pena. Y bueno, es eso lo que quería decir hoy, y espero verlos mañana también. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces cedemos la palabra a Luis Armando González Plasencia, primeramente, así en el orden que Cristina los mencionó. ¿Sí? Adelante, don Luis. Gracias. Bueno, la Clau dice que populismo es una palabra que actualmente parece tener un sesgo negativo, ¿no? Pero también dice que democracia a finales del siglo XIX era una mala palabra. Invocar la democracia, lo que suponía era precisamente pues plantear la posibilidad de que el pueblo efectivamente asumiera el poder, ¿no? En aquella discusión con la democracia censitaria, etcétera, etcétera, con las ideas de democracia censitaria. Entonces yo creo que se ha definido como populista ahora pues a gobiernos que comparten una serie de características de las que mucha gente ha hablado ya, ¿no? Un líder carismático, la partición de la sociedad en un nosotros bueno y un ellos malo, etcétera. Yo lo que pienso es que el populismo es una técnica, ¿no? No diría que es una ideología necesariamente, creo que es una técnica que sirve justamente para, en un momento como el actual, en donde las elecciones tienen un componente altamente emocional, ¿no? Sirven para emocionar a los electores, efectivamente, ¿no? Ahora, creo que en situaciones como la nuestra, en México, donde tenemos una gran cantidad de personas excluidas, un populismo como el de Andrés Manuel López Obrador, si es que lo consideramos así, pues tiene muchas posibilidades de éxito porque le habla a la gente a la que nunca se le ha hablado, ¿no? Y quizás esa es la diferencia entre un populismo de izquierda y uno de derecha. La idea de una democracia directa, de una democracia que no requiere de representación porque se da, digamos, en lo inmediato. El lenguaje que él utiliza, que es un lenguaje que muchos le critican desde la burbuja de la que yo hablaba hace un rato, ¿no? Y que sin embargo es el lenguaje que entiende la gente. Yo tengo un ejemplo que me parece muy interesante y muy gráfico de lo que esto significa, que no es mío, me lo hacía notar algún colega, porque aquí hubo una discusión muy importante sobre la cancelación de un mega aeropuerto, ¿no? Y se decía entonces que cómo era posible que esa cancelación hubiese sido el resultado de una consulta pues que no tenía ningún rigor, ¿no? Que era una consulta en donde las personas probablemente fueron a votar 2 o 3 veces, en un país donde se ha trabajado mucho para el control precisamente de este tipo de ejercicios electorales. Tenemos un instituto electoral muy sofisticado, etcétera. Y acá lo que pasó es que la gente fue y dijo, no quiero el aeropuerto. No hay razones por las cuales no quieran el aeropuerto o sí lo quieran, ¿no? Lo importante es que fueron convocados como nunca lo habían sido, ¿no? Y que seguramente esa decisión la tomaron más personas que las que tomaron la decisión de montar el aeropuerto ese que se iba a construir, ¿no? Entonces, creo que esos son los desafíos que va teniendo un modelo como el que tenemos ahora en México. Por supuesto que genera muchas inquietudes, que genera muchas discordancias, ¿no? Yo decía, me gusta citar este lapso de los 30 años, porque 30 años es mucho tiempo, efectivamente, y durante 30 años nos habituamos a pensar las cosas de una cierta manera y ahora se están haciendo de otra, ¿no? Pero encuentro finalmente mucho más incluyente una propuesta como esta que tenemos ahora, ¿no? Que toma en cuenta a las personas que nunca habían sido tomadas en cuenta. Podemos estar de acuerdo o no al final, ¿no? Pero yo creo que esta posibilidad de que las personas se sientan incluidas, aquellas que han sido históricamente excluidas, ya vale la pena. Yo decía que
porque el debate, como se imaginarán, mucho va en el sentido de, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué realmente ha cambiado, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado es la semiótica del poder. Es decir, hoy tenemos signos distintos, ¿no? Que están dando cuenta de interlocuciones distintas y de algo que está en construcción, en mi opinión, y que creo que si asumimos en serio esta idea de un pensamiento crítico, que en algún momento se pueda convertir en una praxis crítica, tendríamos que ir acompañando. No sé si te contesto, Cristina, pero si no, mañana seguimos platicando. Muy bien, ahora Elenita, entonces, tu turno. Bueno, muy brevemente, decir que estoy de acuerdo con el señalamiento que hace Cristina. Quizás cuando hablo de impunidad es porque es un tema muy recurrente en nuestro país, en México. Algunos lo consideran uno de los temas centrales y es por eso que ahí está puesto el término, pero al mismo tiempo está puesto con toda claridad la idea de que las políticas de mano dura no son la solución, de que el punitivismo tampoco lo es, ni la prisión preventiva. De manera que sí, no hay desacuerdo con esta visión. También acá en el chat algún compañero hacía un comentario similar. Sí, de las teorías del derecho penal del enemigo y lo de la prisión preventiva. Bueno, claro, todo eso sería como contrario a un modelo de construcción de paz como el que estaba proponiendo, basado en la restitución de derechos y en una justicia que digamos que es fácil decir, las leyes siempre lo dicen como un principio, la justicia y la ley son para todos, pero no son para todos, ni son de la misma manera para todos, eso es clarísimo. Entonces aquí también preguntan que si es una opción viable aplicar la justicia de transición. Claro que es viable en la medida en que hubiera un grupo en el poder interesado que compartiera esa visión, ese interés y que estuviera pues interesado en encauzar un procedimiento de esa manera. Hoy por hoy no parece claro, a pesar de que sí fue unas promesas del gobierno al entrar, poco a poco parece que se ha ido pues abandonando, desestimando, no parece estar en la agenda prioritaria para nada. Y muy atinada la pregunta de Fernando, cuando él dice, ¿y quién lo va a hacer? Bueno, yo creo que sí habemos mucha gente, o si hubiéramos, mejor dicho, mucha gente que estuviéramos interesados en ir, no necesariamente con este programa, pero con una agenda afín que pudiéramos construir entre muchos sectores, pues también por la vía de formar alumnos que se preparen en todas estas corrientes de pensamiento. De distintas maneras podríamos, digamos, de algún modo hacer quizás más posible o hacer llegar, aunque sean unas cuantas de las propuestas, si bien no fuera un modelo así integral, a mí me parece que un modelo así integral, claro, sería un gran trabajo, implicaría realmente una persona o un grupo de personas con la visión, con el compromiso, con el interés, y no se ve que estén allí esas personas realmente, pero pues algo podríamos acordar entre diferentes sectores y tratarlos de empujar, yo creo. Ciertamente, es así. Cada quien en su trinchera tiene que contribuir a esta transformación, que es lo que estamos deseando siempre, ¿no? En este caso, los presentes estamos en la vida académica. Desde esta trinchera podemos hacer muchísimas cosas. Pero esto a que llegue a una administración gubernamental que va a ganar una cantidad de dinero inimaginable, etcétera, es difícil, ¿no? O sea, en este momento se discute, por ejemplo, recuerdo, yo no he participado en esta discusión todavía, pero mañana yo creo que con más calma lo haré, de nuestra academia, ¿qué pasa con el señor Cienfuegos,
que ya va a regresar a México, ¿verdad? No, ¿qué va a pasar con este caso? Bueno, pues es igual que nosotros. Hay una pregunta en el chat del Facebook, Sí. que está dirigida a mí, entonces no la quisiera dejar al lado. Adelante. Pregunta el profesor Raúl Jiménez, colega de aquí de la universidad. En una sociedad tan desigual como Tlaxcala, en la que el 72% está en la economía informal, el 50% está en pobreza, ¿cuál es la responsabilidad de los universitarios? ¿Qué significa hacerse a un lado cuando no se ha estado del lado de la izquierda, no se ha tenido participación en los movimientos sociales? Bueno, yo respondería, y termina diciendo la asistencia social es una respuesta. Yo respondería de dos maneras. Creo que son dos preguntas aquí entrelazadas. La primera, la responsabilidad de los universitarios. Un poco ayer creo que Boaventura lo planteaba y me parece muy importante hacerlo notar. Es cierto que nuestras universidades se han construido, digamos, para ser congruentes con el modelo capitalista en sus distintas fases, ¿no? Y en los últimos 30 años, las universidades respondieron también a ese modelo neoliberal, adoptando una serie de un perfil, digamos, que llevó a la formación de estudiantes más bien como personas que podrían ser útiles a la empresa, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad universitaria en ese sentido implicaría precisamente desconstruir ese modelo y empezar a pensar, como lo hemos reflexionado acá y con el propio Raúl Jiménez en distintos momentos, empezar a pensar en un modelo en el que la universidad le sirve más a su entorno social, ¿no? Digamos, piensa menos en la globalización, piensa más en las necesidades locales. Antes de enviar estudiantes a trabajar en las empresas de Corea, es importante que trabajen en las comunidades y en los municipios locales. No sé si se malinterpreta esta idea de hacerse a un lado, como ayer también sucedió, pero creo que hacerse a un lado, como dije, tiene que entenderse como ser capaz de bajarse del privilegio, ¿no? Es decir, si queremos construir algo distinto, no podemos hacerlo desde el privilegio. Y desafortunadamente creo que en varios de nosotros el privilegio se expresa en más de un modo, ¿no? Ello empieza por reconocer esa posición privilegiada que tenemos y permitir que otras voces se puedan ir expresando. En ese sentido, diría finalmente, para responderle a Raúl Jiménez, que la asistencia social no es una respuesta. La asistencia social me parece que no es el camino, definitivamente, sino más bien una concepción fuerte de los derechos. Una concepción que ayer Raúl lo decía y creo que tiene mucha razón. Tenemos que invertir los términos. Siempre ponemos primero los derechos civiles y políticos y después los derechos sociales. Me parece que en las condiciones como las del estado de Tlaxcala que señala Raúl Jiménez, que no son tan distintas al resto del país, los derechos sociales se vuelven fundamentales, ¿no? Y diría finalmente, poner el énfasis en los derechos sociales también quiere decir mirar la responsabilidad que el mercado tiene en la violación de sus derechos, ¿no? En fin, bueno, espero haberle respondido a don Raúl Jiménez. Muchas gracias. Bueno, están respondidas estas preguntas, también las del chat, y haría falta saber si alguien más desea formular alguna pregunta. Si no es así, pues ¿Mañana entonces, es a las 12? ¿A ¿perdón? las 12? ¿Sí? A las 12. Ok. Nos vemos mañana. A las 12. A las 12. Ok. De acuerdo. Les agradezco mucho vuestra presencia, sobre todo a nuestros colegas que mañana las escucharemos muy atentamente. Y pues manténganse encerrados, estén donde estén, manténganse encerrados. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias a nuestros ponentes del día de hoy, felicidades a todos y todas. Nos vemos entonces el día de mañana. Gracias, chicos y chicas. Hasta mañana.